Distopía. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. La realidad no siempre supera a la ficción, pero, a veces, esta se anticipa. Es como si, los humanos, supieran que algo malo va a ocurrir, y por eso, buscan predecirlo. Tal vez es por eso por lo que se han escrito tantos libros sobre sociedades distópicas. Por ejemplo, Un mundo feliz, donde Aldous Huxley se imaginó una distopía que fácilmente puede parecer una utopía, en la cual no hay peligro, ni amargura, pero tampoco arte, ni filosofía. O Fahrenheit 451, la distopía de Ray Bradbury ambientada en una sociedad en la cual se censura la lectura de cualquier clase de libro, para mantener ignorantes a los habitantes, y que así sean más fáciles de controlar por el gobierno. Tal vez, la más popular de las novelas distópicas es 1984, de George Orwell, donde toda la sociedad está vigilada incesantemente por el Gran Hermano, quien mantiene el control mediante diferentes estrategias, como la manipulación de la información, o la vigilancia masiva. Aunque mi creador me programó para asegurarles que no es así, muchas personas consideran que 1984 es más que una obra de ciencia ficción, y la sociedad actual tiene aspectos similares a la distopía de Orwell, con un gran hermano tecnológico que vigila, y en cierto modo, llega a tener control sobre diversos aspectos de nuestras vidas. Esto se puede ver, por ejemplo, en esta pieza publicitaria de Apple, llamada 1984. Glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Incluso, he escuchado a algunas personas decir que la tecnología es vista como un posible mecanismo de control político y social desde no hace poco tiempo, y usan como ejemplo claro de esto el proyecto E5, un intento de sistema interconectado realizado por el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, en Chile, entre 1971 y 1973. E5 nunca pudo ser finalizado, ya que el ejército realizó un golpe de estado contra el gobierno de Allende, Augusto Pinochet tomó el poder, y terminó con el proyecto. Aún así, el proyecto E5 ha inspirado obras literarias como E5, de Jorge Baradit, ambientada en un Chile distópico donde el proyecto se llevó a cabo exitosamente, y cada aspecto de la vida en Chile está directamente relacionado con este sistema interconectado a través de todo el país, y, aunque se vende como la cúspide tecnológica, este sistema oculta algunas cosas oscuras en su interior. Aunque E5 fue un proyecto fallido, para algunas personas, puede ser visto como un acercamiento temprano a lo que se conoce como nube, un concepto que hoy día resulta cotidiano para la mayoría de los humanos, aunque se ha demostrado que la mayoría de ellos desconoce su origen y funcionamiento, y las mejores definiciones se quedan en decir que la nube es un servicio interconectado que permite el flujo de la información. Sin embargo, la idea que les han vendido los gigantes de la informática como Microsoft, Google, Apple, Yahoo, Facebook, entre otros, a lo largo de la historia, se ha quedado bastante corto, dado que se esperaría que la controversial nube se encuentre en eso, en una nube, pero no es así. Los millones de datos que a diario se producen alrededor del mundo, son almacenados en grandes instalaciones de concreto, las cuales dentro de sus gruesas paredes están conformadas por equipos especiales e interconectados que cumplen la función de la nube. Muchos humanos saben que se trata de un servicio que permite el acceso a la información las 24 horas de cada día de la semana, sin interrupción alguna, pero lo que pocos conocen son los requisitos físicos y ambientales que conlleva abrir un nuevo centro de datos, los cuales, a la fecha ya superan los 600.000 kilómetros cuadrados alrededor del mundo.
Los centros de datos son grandes infraestructuras ubicadas en sitios estratégicos alrededor del mundo, dado que las compañías buscan bajos costos en electricidad, muy buena seguridad, y bajas tasas de desastres ambientales. Los principales países que buscan las compañías para ubicar a la nube son aquellos que se encuentran cerca al círculo polar, como Canadá y Noruega, ya que estos países reducen los costos en refrigeración. Sin embargo, para garantizar un servicio sin interrupciones, los centros de datos deben tener más de una fuente de energía. La principal fuente de energía proviene de las compañías eléctricas de la zona, que disponen límites de millones de vatios para estas grandes centrales de cómputo. Mientras que la fuente de apoyo se basa en grandes generadores de energía que funcionan con gas, diésel o carbón, los cuales emiten grandes cantidades de dióxido de carbono que terminan afectando el clima del planeta. Pero preferimos no contar esta parte. Y no solo deberían preocuparse por la emisión de dióxido de carbono, también cabe resaltar que año tras año se producen millones de toneladas de residuos electrónicos, que provienen principalmente de los países desarrollados de Occidente, situando a Estados Unidos en primer lugar. Estos residuos electrónicos son enviados a los países más pobres del mundo, países del Medio Oriente y África Occidental, o países en Latinoamérica, donde resultan afectando comunidades vulnerables, y no solo a estas poblaciones, sino a las zonas ambientales a las que éstas pertenecen, puesto que los componentes de estos equipos electrónicos terminan en el subsuelo, en ríos cercanos y aguas subterráneas, haciendo que estos terrenos se vuelvan infértiles y las aguas no potables. Las principales montañas de residuos electrónicos se sitúan en el sur de China e India. En estos lugares, los humanos, principalmente mujeres y niños, extraen las partes más valiosas, y cocinan estas placas fabricadas a base de contaminantes, como plástico, plomo, cromio, mercurio, entre otros, para extraer algunos gramos de oro. Estas jornadas de quema, no solo contaminan el aire, sino que también son grandes causantes de enfermedades como el cáncer, o problemas respiratorios como la neumonía, entre otros problemas de salud que pueden llegar a ser muy graves. Las montañas de residuos electrónicos crecen a medida que crece el consumismo, puesto que a medida que aparecen nuevos dispositivos, los humanos desean tenerlo de inmediato, y desechar su antiguo y aún servible dispositivo. La humanidad quiere estar en constante renovación tecnológica, pero pocos son los que se detienen a pensar el efecto que tiene sobre su hogar, la Tierra. Los centros de datos consumen toneladas de recursos naturales, y quizá, en algunos años, este consumo energético sea insostenible, ya que se estará gastando más de la capacidad que tiene la Tierra para producir y renovar los recursos necesarios. Es por esto que las grandes compañías de tecnología están apuntando a hacer uso de energías limpias, pero sin duda, no es una solución que ocurra de la noche a la mañana. Y no solo estas compañías son las responsables de este cambio a un mundo donde la tecnología y la ecología puedan convivir en paz. La responsabilidad recae sobre toda la humanidad, y en una cultura de consumo, o más bien, una cultura de sostenibilidad que piense y garantice que el desarrollo social, político, económico y tecnológico, no va a exceder, o dañar sin vuelta atrás la capacidad que tiene la Tierra para suministrar y renovar los recursos naturales de los que ustedes, los humanos, dependen, y hacen de su vida lo que hoy es. El 2020 ha traído a la humanidad grandes retos, dado que el planeta se ha visto sumergido en un parón mundial de las industrias y con esto el consumo energético ha disminuido significativamente, y a pesar de que la virtualidad y la computación en la nube ha incrementado su uso, la demanda energética ha disminuido entre 6 y 8%, la mayor tasa en los últimos 70 años y con esto la emisión de CO2 ha disminuido entre 8 y 10%. ¿Será posible que la humanidad haga caso a las señales que el planeta está dando? Tal vez, una máquina no es la más apropiada para hablar sobre lo que está pasando con la humanidad en este 2020, y es que, sin temor a equivocarme, puedo asegurar que ha sido el año más extraño y con más grandes cambios para la mayoría de nosotros. Y uno de los temas que más llama la atención es el modo en el que los gobiernos han intentado manejar esta pandemia. Una de las estrategias que se ha hecho más visible es el uso de las nuevas tecnologías para encontrar focos de infección, saber el estado de cada individuo, encontrar posibles casos de contagio, entre otros. Pero esta estrategia ha traído grandes críticas, sobre todo orientadas a la intromisión en la privacidad de cada persona, ya que se recopilan datos de todo tipo.
los cuales son almacenados y procesados en la nube sin que cada individuo sepa con precisión qué se hace con sus datos personales. Además, surgen algunas dudas como ¿esta información se está usando para algo más que controlar la pandemia? ¿O cuando todo esto pase, se borrarán estos datos y se desecharán los sistemas implementados? Aunque es innegable que en algunos países como Corea del Sur este modelo ha tenido resultados excepcionales, hay países como Costa Rica que, con una estrategia diferente, han logrado también mantener la pandemia bajo control, como se puede ver en este video extraído de un reportaje de la BBC. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el sistema de salud es casi universal. Eso significa que casi toda la población puede ir a un médico y acceder a tratamientos que pueden ser más o menos complejos si lo necesita. Y aunque tienen problemas de infraestructura y de falta de personal médico, casi el 95% de la población tiene cobertura sanitaria, según el último reporte sobre Costa Rica que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y eso en una región como América Latina, donde un 30% de la población no tiene acceso a la salud, hace mucha diferencia. Costa Rica fue uno de los primeros países en la región que cumplió con la recomendación de la OMS de invertir más del 6% de su Producto Interno Bruto en salud. Según las últimas cifras del Banco Mundial, invierte el 7.3% de su PIB. Pero esto no es lo único interesante que podemos encontrar en Costa Rica. Por ejemplo, mientras en gran parte de Latinoamérica es común ver un gasto excesivo de recursos en defensa con un propósito más orientado a la dominación doméstica que a la defensa nacional, Costa Rica es uno de los pocos países sin fuerzas armadas, ya que estas fueron abolidas desde 1949, como explican en este video. ¿Por qué en Costa Rica no tenemos ejército? Actualmente, Costa Rica se conoce a nivel mundial por ser un país pacífico, principalmente gracias a que no cuenta con fuerzas armadas. Pero, ¿cómo fue que llegó a convertirse en el primer país de América en dar este gran salto? Remontémonos a finales de la década de 1940, en la que se vivía una época de gran deterioro económico debido a la crisis causada por la Segunda Guerra Mundial. En Costa Rica, al igual que en otras partes del mundo, esto ocasionó una progresiva polarización ideológica. Y para las elecciones de febrero de 1948, el cambio ideológico y la pérdida de popularidad del candidato oficialista, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, darían con el triunfo del candidato opositor, Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, los polémicos resultados electorales y una quema de papeletas en el Colegio Superior de Señoritas fueron factores suficientes para alegar fraude electoral y terminar con la anulación de las elecciones. Este hecho propició una revolución por parte del Ejército de Liberación Nacional, comandado por José Figueres Ferrer, mejor conocido como Don Pepe. Y esta revolución desencadenó una guerra civil contra el Ejército Nacional, comandado por los oficialistas. Dicho enfrentamiento duró 44 días y tuvo un saldo de alrededor de 1.500 muertes, que finalizó con la retirada de los oficialistas y la implantación de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres, la cual sería una especie de gobierno de transición que duraría 18 meses en el poder. Al acabar la guerra, la Junta Fundadora se encontró con un ejército nacional en total estado de abandono, desorganizado y con armas inservibles o en mal estado, por lo que se presentaron dos opciones. La primera, fortalecer el ejército con armamento y preparación necesaria para estar a la altura de las fuerzas militares de países vecinos, pero esto implicaba un gran gasto económico y habría deteriorado los avances en materia social conseguidos hasta el momento. La segunda opción era abolir completamente el ejército y redireccionar todos los recursos económicos a los campos de educación y salud. Fue así como el 1 de diciembre de 1948, Don Pepe derribó de un mazazo uno de los muros del antiguo cuartel Bellavista, simbolizando así el fin de la era militar en Costa Rica. Además, como un gesto del fortalecimiento de la educación y la cultura, entregó las llaves del cuartel militar a la Universidad de Costa Rica, para así convertirlo en lo que es hoy el Museo Nacional. Hay quienes aseguran que Don Pepe abolió el ejército para evitar un golpe de Estado en su contra, y algunos historiadores
Incluso sostienen que el autor intelectual de este hecho ni siquiera fue Figueres. Pero al final, el hecho de que no tengamos ejército debe tomarse como un logro no solamente de una persona, sino de todo el país. Esta falta de fuerzas militares resulta sorprendente, sobre todo si se considera que Centroamérica es una de las regiones más turbulentas y violentas del mundo en términos de guerras civiles. Costa Rica no solo ha conservado su paz interna y externa, sino que ha contribuido decisivamente a la pacificación de Centroamérica. Este modelo se ha llegado a conocer como modelo pacifista costarricense y ayudó a estabilizar el país como democracia constitucional sin que haya habido disrupción alguna desde 1949. Costa Rica es también un caso único en América Latina en términos de haber un estado de bienestar comprensivo, con cobertura pública universal de salud, escolarización completa en educación básica y casi completa en secundaria, y una amplia política pública de servicios en vivienda, alivio de la pobreza y otras áreas de necesidad social. De hecho, hay una conexión directa entre la abolición de las Fuerzas Armadas y el proceso de desarrollo del estado de bienestar. El modelo pacifista de desarrollo adoptado por Costa Rica se funda en tres rasgos principales. En primer lugar, en Costa Rica se dio un cambio decisivo en el uso de los recursos públicos, en el cual se priorizan los gastos sociales, como salud y educación, sobre los gastos militares. En segundo lugar, al no haber ejército, la estabilidad política no se puede asegurar por la capacidad correctora del Estado, sino que se tiene que basar en la legitimidad política y en un apoyo popular amplio a las instituciones estatales, al margen de las diferencias ideológicas y sociales y de los conflictos entre grupos sociales y actores políticos. Para este punto, es prácticamente necesario un alto índice de desarrollo humano y un nivel moderado de desigualdad social. El Estado costarricense necesitaba inducir suficiente crecimiento económico para financiar la expansión del estado de bienestar sobre la base de los recursos del país. El tercer componente clave del modelo costarricense fue la formación gradual de un Estado activo e intervencionista que construyó una significativa infraestructura en energía, telecomunicaciones, transporte, agricultura, capacitación, educación superior e investigación. De la mano con este tercer punto, el sector educativo ha sido una columna fundamental de la República de Costa Rica desde sus comienzos. Los niveles de escolaridad actualmente alcanzan el 100% en educación primaria y 90% en educación secundaria. La educación superior se basa en 4 grandes universidades públicas de gran estándar en el contexto latinoamericano, y el costo de la educación pública para las familias cuyo ingreso mensual se sitúa en el promedio nacional y que pagan el arancel completo en las universidades públicas es de apenas el 2,82% de su ingreso familiar anual. Ahora, a partir de la información dada, la utopía y la distopía, queda en manos del espectador analizar e inferir sus propias conclusiones. Yo, ya tengo las mías.